no nos olvidamos para los que estuvieron que... Dale. Entonces, decíamos que Ortiz nos propone a nosotros entender la modernidad desde América Latina. Entonces dice el producto de, por ejemplo, el elemento africano, cómo nosotros fuimos trayendo los conquistadores, no nosotros, digo, no ustedes, no nosotros personas, sino cómo el propósito de conquista y de colonización, una vez que terminó de explotar, por ejemplo, la mano de obra aborigen, ¿qué hicieron? Empezaron a traer personas en situación de esclavitud desde el África. Por lo tanto, todas esas personas que ingresaron a esta realidad, a esta modernidad de América Latina, fueron producto de algo forzado. Traían las personas de manera forzada a trabajar en situación de esclavitud a América Latina. Pero estas personas vinieron solas, no, vinieron con sus tradiciones, vinieron con sus rituales, vinieron con sus pensamientos, vinieron con su religión. ¿Y eso qué pasó? Tuvieron que adaptarlo a la realidad de América Latina. Ahora, ¿cómo se adaptó esto? Ustedes van a ver que Ortiz usa una palabra que es sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la unificación de estas culturas, ¿sí? O la adaptación de estas culturas a la realidad donde vivo. Entonces yo les puse ahí un ejemplo en el resumen de la clase anterior de qué pasó con las religiones de raíz africana. Adaptaron sus santos, adaptaron sus deidades al santoral católico. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la religión oficial que trajeron los españoles? La católica. Por lo tanto, para adaptar mis tradiciones, tengo que hacer un proceso de sincretismo y juntarlo con la realidad que en ese momento tengo. Por eso se van a juntar estos de las raíces africanas con la realidad americana a partir de un proceso de sincretismo. Se van a unificar. Y después el otro elemento que señala Ortiz del por qué la modernidad en nuestra región está incompleta, tiene que ver con esto de los grupos étnicos distintos, del mosaico cultural que decía Faustina hace un ratito. Esto de que todos tenemos un poquito de africano, un poquito de español, un poquito de aborigen, es decir, somos un mestizaje, otra palabra que usa Ortiz con frecuencia, somos un mestizaje cultural, un mosaico étnico, una cantidad de culturas que se fueron fusionando y se fueron agregando a esta realidad. Por eso él habla de la modernidad incompleta. No sé si me explico. Sí, sí, o ¿Sí? ¿Se sea, nosotros entiende? somos incompletos porque nuestra cultura inicial no se Exacto. No, fue inconclusa. no terminó, digamos, no terminó de desarrollarse. Y la Ahora, modernidad mundo y la es de modernidad, Europa. claro, la modernidad mundo hace referencia a lo que nosotros heredamos de Europa, pero esta modernidad que nosotros aprendimos es heredada, Ok. ¿sí? Entonces, este es el tema. Entonces, yo, por ejemplo, soy afrodescendiente. Entonces, yo tuve que hacer todo un reconocimiento de todos mis antepasados para poder entender el origen. Entonces, yo tengo un poco de eso también, tengo un poco de español, un poco de africano, con toda esta mezcla, ¿no? Tenemos un ser humano, sería un ser humano latinoamericano, pero en realidad es un conjunto de elementos, un mosaico cultural. Acá, digamos, hay muy pocos, en el norte de Bolivia, por ejemplo, en el norte del Perú, en algunas zonas que todavía el mestizaje fue muy distinto, todavía se puede hablar de que hay grupos étnicos que mantienen esta raíz ideológica, por ejemplo, de la cultura andina, pero son grupos sociales muy chiquititos. La mayoría estamos todos adaptados a esta realidad de la modernidad mundo. Justamente él dice, nosotros nos insertaron en esto. ¿Se acuerdan que en su momento, quizás cuando veían el descubrimiento de América, les hablaban del encuentro de los mundos? ¿Por qué? Porque son dos mundos que se habían encontrado en su momento, producto de la conquista, ¿no? Pero bueno, esta misión, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta misión evangelizadora que habían traído en su momento los europeos es lo que produce el corte abrupto, por eso hablábamos de sociedades trasplantadas, y esta modernidad por esta falta de tradiciones que fueron interrumpidas por la irrupción de la modernidad a partir de la conquista, a nosotros nos hace que la modernidad en América Latina siga en proceso. O sea, todavía nosotros no terminamos de conformar la modernidad como sí hicieron el resto de las culturas. Esa, digamos, es lo que Ortiz intenta explicar. Y también van a ver que en su momento, cuando habla del carnaval, yo creo que Faustina, el otro día cuando estábamos, me había hecho esa pregunta, cuando hace Ortiz referencia al carnaval,
como sistema, ¿no? Ortiz lo que hace es analizar el carnaval como sistema cultural. ¿Ahí para qué nos pone esa situación? Porque él compara el carnaval de Venecia, el carnaval europeo, con lo que nosotros en América Latina consideramos festividades de carnaval. ¿Me siguen? ¿Y por qué habla de este contraste? Porque el carnaval de Venecia era considerado lo que había que hacer, era considerado el carnaval civilizado. En cambio, las posturas que nosotros hacíamos en América Latina, ¿sí? Por ejemplo, con la chaya, por ejemplo, con las fiestas andinas, con la Pachamama, con el candombe africano, eran producto de otro mestizaje cultural, pero eso era bárbaro, eso no era civilizado. No sé si me explico. Eso era lo que había que de alguna Sí, manera que sí, sí. transformar. Lo civilizado era lo que venía de afuera. Entonces van a ver que ahí incluso por ahí les va a repercutir un poco estas ideas que proponían los hombres de la generación del 37, en la que se incluye Sarmiento, por ejemplo, que él hablaba en su momento de civilización y barbarie. Es decir, ¿cuál era la civilización? Lo que estaba de Europa, Afuera. lo que venía de afuera. Nosotros acá éramos los bárbaros, lo que teníamos que culturizarnos, lo que teníamos que acceder a esa cultura. Entonces él justamente toma este contraste, Ortiz. Dice, bueno, todo lo que venía de afuera, en este caso el Carnaval de Venecia, era considerado lo civilizado. Y todo lo que venía desde adentro de las propias culturas era considerado bárbaro. Entonces ahí hay un contraste. Bueno, ¿qué es lo oculto? ¿Qué es lo que yo debería aprender para dejar de ser un bárbaro o dejar de estar embrutecido, si se quiere? ¿Qué es lo que debería hacer para salir de ese lugar? Y debería justamente hacer lo que hacen en Europa. Entonces, justamente estas choques, estas rupturas culturales, Ortiz lo señala como que estamos dentro de una modernidad, pero incompleta. Esa es la intención de Ortiz, es decir, cómo nosotros vamos. Después avanza, pero igual hasta después del carnaval no voy a preguntar, solamente les dejo la primera inquietud con respecto a por qué Ortiz habla no de una América, sino de varias Américas, por qué Ortiz hace referencia al fenómeno de la trata esclavista, por qué Ortiz habla del sincretismo y cómo estas religiones se fueron fusionando. No voy a hacer una pregunta muy específica, pero sí en el choice les va a tocar, por ejemplo, por qué Ortiz habla de esas diferencias, ¿no? O sea, por cómo lo entiende Ortiz, por qué habla de modernidad incompleta. Entonces ahí les pongo tres opciones, A, B, C, y ustedes tienen que señalar cuál es la que más se asemeja al pensamiento de Ortiz, por ejemplo, Ok. ¿no? Esa es la intención. Y ¿qué nos queda pendiente? Bueno, hablamos de lo líquido y hablamos de estas transiciones. Bueno, voy a compartir a ver si puedo lo último que nos queda. Ya vamos cerrando. Vamos a compartir este material sobre la obsolescencia programada y después me van a decir ustedes si se identifican o no. A ver si se ve. Ahí se ve, profe. ¿Se ve? Sí, Bien, sí. perfecto. Vamos a tratar un cachito más.
puedo creer. Quedé en shock con lo de las medias. Es una locura. ¿Se entiende? Sí, Es sí. decir, hay toda por eso digo, toda una cuestión, hay otros materiales que después vamos a ir compartiendo, pero esto de la obsolescencia, que es un plan, esto es un plan que está diseñado justamente para que ustedes, todos, digamos, tengamos esta relación con el hiperconsumo, como preguntaba Morena hace un ratito con esto de la hipermodernidad, esto de que todo tiene que ser ya. ¿Se acuerdan que decía Terán en su momento de la sociedad del aquí y el ahora, de la sociedad del sí, ¿no? Esto que nos cuesta mucho hablar de estas relaciones y también reconocer nuestros límites, porque también eso también afecta a todo el resto de los vínculos, ¿no? Entonces este es el tema. Bueno, vamos cerrando. ¿Qué les parece? ¿Se sienten bien? ¿Les pareció bien el repaso? ¿Alguna Sí, profe, pregunta? ahora estoy como, o sea, Mejor, ¿no? obviamente tengo que estudiar y sentarme y Dale. volver a leer todo con otra mirada, porque ahora Sí, ya sí, tengo sí, un sí. conocimiento previo, Claro. pero nada, como que siento que tengo más como en mi ¿Está cabeza ordenadito? Dale, dale. Genial. ordenadito los temas, sí, Sí. Está como que bien. entiendo de Lo único cómo se que, relaciona cada cosa. sí, Dale. lo único que a mí me quedó dando vueltas es lo del capitalismo, pero bueno, de última la próxima clase, si lo podemos ver, genial. Sí, 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 no hay problema. El capitalismo, recuerden ustedes que también avanzó producto de la posmodernidad. Cuando hablábamos del capitalismo, la modernidad, hablábamos de estos elementos, de este modo de producción que sostenía, o sea, para poder entender el capitalismo, sostiene la propiedad privada, la no intervención del Estado, ¿se entiende? La propiedad privada, Sí, la no intervención del Estado y el organismo que regula las relaciones económicas es el mercado. ¿Está sí, bien? ¿Se entiende hasta ahí? sí, Hoy sí, lo que eso es en la habla, modernidad. exacto, hoy en la posmodernidad hablamos de un capitalismo que no solamente es material, es decir, con la acumulación de dinero o la acumulación de propiedades o la acumulación de recursos, no es solamente material el capitalismo, sino que ahora es inmaterial. ¿Esto qué significa? Los bienes y los servicios también forman parte, ¿sí?, de la acumulación del capital. A ver si se entiende esta parte. Y esa Sí, acumulación del capital, producto de estas crisis que ustedes ya saben y estudiaron, como el industrialismo, por ejemplo, hace que el capital industrial, que era material, que tenía que ver con la acumulación de los recursos, ¿no? De los materiales, del dinero, de los productos, ahora se vuelva inmaterial porque existe el capitalismo financiero. ¿Esto qué significa? No solo me rinde el dinero invertido en materializarlo, o sea, en comprar propiedades, sino que era el dinero en el mismo banco, en la misma actividad financiera, produce dinero. Yo sé que esto por ahí suena medio trabalengua, pero el capitalismo industrial producía riqueza producto de la Pero es como producción. Mercado Pago, ponés ¿Es plata en Mercado exacto? Pago y te da plata. Viste que crece, vos decís, ¿cómo? Tengo 1.000 pesos y al otro día tengo 1.010. Y vos claro, decís, sí, 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 y vos decís, entiendo. pero yo no hice nada. O sea, yo no produzco, La plata se mueve sola no ahora. fabrico, O sea, pero ¿qué no sola, pasa? pero sí, sola. Ese Sí, capitalismo que antes era materializado en la acumulación de bienes, en la acumulación de propiedades, en la acumulación del billete, ¿no? Material, físico, ahora se transforma en material porque existe el capitalismo financiero. Sí, Esto de que yo sí, invierto mi dinero en el banco de Morena y Morena por que yo confío y deposito mi riqueza en su banco, a mí me paga. Y uno dice, claro, ¿pero por qué te paga? ¿Por no hacer nada? Claro, justamente porque mi dinero, mi riqueza está en su banco. Ahora, Morena no solo me paga porque yo deposito su dinero, sino que ella con mi dinero también hace inversiones. Entonces, claro. esto genera toda, que de Bretton Woods, que nosotros hablábamos del 44, ¿se acuerdan en adelante? 44, 67, 73. Este capital financiero ahora también tiene otro desarrollo a nivel global. Recuerden que nosotros siempre hablamos en términos de globalización, ya no regionales, sino que nosotros formamos parte de una gran configuración global de países.
Ya no es que Argentina solo está separada del resto de los estados, como en la modernidad, que cada estado tenía su independencia. Ahora cada estado, incluso la Argentina, está dentro de un mundo globalizado. Por lo tanto, estas relaciones financieras también se vinculan todo el tiempo, Ujú. ¿sí? Sobre todo los ¿Y el capitales. capitalismo cultural? Y el capitalismo cultural, que es la parte que sigue, yo digo para decirlo en orden, capitalismo material se configura dentro de la acumulación de materiales, de propiedades, de riqueza material, física, que se puede tocar. No sé si me explico. El capitalismo inmaterial se basa en las relaciones que genera el capitalismo financiero, que crece por sí mismo, crece por acumulación, ¿sí? De la riqueza producto de invertir en finanzas, de invertir en desarrollo. Pero ¿qué es? Yo desarrollo guardando mi dinero en un banco, le doy trabajo a la gente, hago algún tipo de inversión, compro una fábrica o agrando la que tengo para dar más empleo. No, eso pasaba en el paradigma anterior. ¿Se acuerdan que la industria era el centro generador de la riqueza? Hasta que se Sí, 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 produjo sí, la sí. crisis del industrialismo. Bueno, en la posmodernidad, el centro generador de la riqueza ya no solo es la industria, sino que también son las finanzas, el capitalismo financiero. Y ahora, si ese capitalismo financiero a mí me produce, piense conmigo que preguntaba Morena recién, si a Morena ese capitalismo, su dinero lo invierte en una actividad financiera y eso le da rentabilidad, piensen un poquito conmigo y pónganse un poquito más egoístas. ¿A Morena le conviene, por ejemplo, con su capital invertirlo en un proceso industrial o le conviene dejarlo en los bancos y que esos bancos le generen rentabilidad? No, y en los bancos. Entonces, yo sé que suena muy egoísta, pero producto de estas crisis que estuvimos estudiando, el capitalismo financiero es la parte que sigue. Primero fue material, ahora es inmaterial. Y el capitalismo cultural, que sería la otra parte que nos queda, es cómo nosotros mercantilizamos la vida y las relaciones sociales. Es decir, ¿qué es lo que se vende ahora a partir del capitalismo? Se vende la experiencia. No solamente compras un viaje, sino que también compras el viaje y compras la experiencia. Y ahí aparece esto de la competitividad, porque el capitalismo forma parte de la cultura. Si vos formas parte de una sociedad hiperconsumista, ¿qué necesitas para consumir? Piensen conmigo. En una sociedad hiperconsumista, ¿qué necesitas para consumir? Plata. Capital. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿afecta mi cultura si yo tengo más acceso al consumo? Y Piensen un sí, poquito conmigo. Sí. Y si no tengo acceso al consumo, quedas aislado. pero también me afecta. No sé si me siguen la idea. Si puedo consumir, me afecta de una manera. Y si no puedo consumir, también, porque veo que los demás sí pueden. Claro, No sé si me explico. Por eso es cultural. ¿Se ve? Porque sí, sí, sí. se crea la necesidad de consumir. Entonces, claro, obviamente, si puedo consumir, voy a tener un montón de opciones. Ahora, si no puedo consumir, no solamente no tengo opciones, sino que también afecta mis relaciones. Por eso se habla de capitalismo, cómo fue transformando, ¿no? Material y Afecta a material nuestro cultural, vínculo. a los vínculos. Exacto. Y recuerden esto de cómo afecta el capital inmaterial, que hablábamos de la reducción de costos, ¿se acuerdan de la economía de servicios, de la flexibilización, que hablábamos de la tercerización? ¿Se acuerdan de esos elementos que estuvimos charlando en la clase anterior? Vale, esa clase media Sí, accidentada ahí en el buffet, ¿no? sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Sí, bueno, cualquier cosa me escriben, pero yo para no extenderme mucho en el tiempo y la verdad, Profe, le hago una pregunta. mil gracias por estar. Sí, dime. Yo le había preguntado el otro día si usted no tenía algún modelo de parcial o alguna pregunta así parecida para enviarnos, Ah, para no tener más o compartí menos una ninguno. idea. A ver, no compartí ninguno. A ver si Claro, tengo. algo para darnos una idea de cómo va a ser A ver y si que tengo. tenga las respuestas, tal vez en otro archivo. Entonces, nada, nosotros la respondemos como tipo
tipo prueba para nosotras mismas y vemos si está bien. Ah, pero no tengo un modelo de choice, no Profe, tengo yo me una... tengo que ir, que tengo que ir a, me tengo que ir a trabajar a No, no, danza, no, así que anda me tranquila, tengo dale. que ya ir, Sí, ya sí, sí, en 10 perfecto, dale, minutos. dale, dale. Yo después Gracias, en todo gracias por caso la paciencia y por explicarnos todo. les paso algún ejemplo en el Classroom, así lo ven de ahí, cualquier cosa me escriben. Dale. Ok, Buen dale. fin de... Buen fin de, profe. Muchas gracias, en No, a serio. Gracias por ustedes, ocuparse. de verdad. Chao, profe, hasta Chau, luego. chau. Chao. Chao, hasta Chao. luego. Dale, dale.